Pues es momento de ir a apreciar una faceta del arte contemporáneo a través de una exposición que se presenta en el Museo de la Cancillería. Acompáñenos a saber de qué se trata en la visita guiada. Está con nosotros José Springer, nuestro crítico de arte. José, buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de que nos acompañes y nos vas a hablar de una exposición, Lo Cíclico se llama, ¿no Así es. Sí. Vamos a llevar a nuestro público hoy por esta exposición que está presentándose en el Museo de la Cancillería, aquí en el centro histórico de nuestra ciudad. Es muy cerca de donde está este canal, Capital 21, y cuéntanos, esta exposición pues tiene que ver mucho con la manera en la que el artista quiere proteger pues el entorno, quiere proteger aquello pues que está a la mano y quiere sobre todo reciclar, ¿no es así? Así es. Sí. Yo creo que podríamos decir, Juan, que el reciclaje lo inventaron los artistas, ¿no? Desde hace siglos, porque siempre han sido personas con una gran imaginación, con una gran capacidad de integración. Y el caso de Máximo González, este artista que es el autor de la exposición, que hoy nos ocupa aquí, pues es uno de esos casos especiales que desde hace ya más de 10 años saltó a la fama, ¿sí?, con una obra que tenía un título muy peculiar que se llamaba El Changarrito. Cuéntanos de esta obra. El Changarrito era una especie de estos carritos de vendedores ambulantes como de paletas, que estaba lleno de pequeñas obras, incluso llegó a decir Máximo González que eran sus obras completas, ¿no? Sí. Y en las cuales él recicla toda esta simbología de la cultura popular que ha sido transformada a través de varios medios para dar metáforas muy descriptivas de nuestra situación actual, nuestra situación económica, nuestra situación social. Y la exposición de Marras, la exposición de hoy, no es la excepción. Muy bien. Cíclico significa revisar una serie de problemas que por ahí nos aquejan utilizando todas estas artesanías que vemos en la calle. Estoy seguro que muchos de nuestros amigos han tenido la ocasión de ver a estos grandes artistas que dibujan tu nombre en un granito de arroz. Así es, ¿no? Sí. Aquí estamos viendo, mira, esta es una de las obras que se llama Tengo Hambre. Son una serie de cápsulas, digamos como unas 100, 200 cápsulas. Ahí se ve la palabrita, ¿no? Tengo hambre. Escrita en el arroz, en el arroz, porque está jugando con esta idea así del arroz como un grano alimenticio, etcétera. Pero también, como podemos ver, los billetes que salen de circulación, las monedas que salen de circulación, él las utiliza para crear estas instalaciones de carácter pues geometrista, ¿no? En recuerdo de toda esta tradición del arte geométrico. O aquí podemos ver también los carteles cinematográficos de películas como El Derecho de Nacer, etcétera. Él los vuelve a reciclar y nos cuenta otra historia, otra narrativa. Y por supuesto, esto hace las delicias no solamente de los que somos de esa edad, sino de los más jóvenes. Aquí un serrucho sobre el cual está proyectando un video, ve qué bonito. Sí, qué buena idea. Pero también tiene un mensaje la exposición, por supuesto. Aquí lo que estamos viendo es la acción del hombre, ¿no? Destruyendo la naturaleza. Lo que nos quiere decir Máximo González es precisamente aprendamos a conservar, aprendamos a reciclar todo esto que de repente consideramos basura, pero que puede tener un valor, ¿no? Sí, el aprovechamiento de las cosas. Exactamente. Una vista general de la sala principal de la exposición. ¿Ves esta silla que tiene una rama de árbol? Bueno, mucho de la madera que se utiliza en la construcción de muebles es todavía órganos vivos, tiene células vivas, etcétera. Y Máximo González nos enseña cómo regenerar esto. Aquí vemos también unos dibujos hechos con papel moneda, ¿no? Sí. En la tradición del papel picado, ¿no? O estas que también son muy curiosas, que son unas resorteras colocadas en ramas de árboles, señalando precisamente esta utilidad que tenía antes la madera, que ahora ya va desapareciendo, ¿no? Cada vez más, así es. Así es.
Oye, entonces, y este autor tiene una visión, y se ve que le gusta además mucho sobre la tradición de juguetes y de objetos mexicanos, sobre todo del Así es. siglo XX. Así es, José. mira, aquí está el árbol Sí. este que te decía. Esta pieza me parece increíble. Esta pieza es un petate hecho con billetes de a 100 pesos. Mira, observa cómo están perfectamente bien tejidos, ¿no? Así es, son retazos de billetes. Son retazos de billetes, ya. o sea que imagínate lo que vale todo el petate, ¿no? Lo que cuesta Pero y lo también que está vale. la metáfora del billete como petate y demás, ¿no? Sí. Entonces yo creo que a la gente le va a gustar mucho ir a ver estas obras y ver cómo Máximo González le recicla símbolos, recicla la historia, nos hace pensar en esto, nuestra memoria, en esta manera que tenemos de referirnos al pasado y al presente, ¿no? Claro, y utilizar lo que consideramos que del pasado ya no nos sirve, viendo que en efecto nos puede servir para un nuevo significado. Así es, así es. Eso. Y yo creo que esa es una de las grandes cosas que hace el arte, hacernos conscientes de nuestra historia. Sí, cómo no, y de crear nuevos significados a través suyo. Así es, así es. Y sobre todo, mira que a mí me parece importante recuperar mucho de las tradiciones populares. El arte, el que llaman el arte fino, las bellas artes, Sí. se nutre también de las tradiciones populares. No es solamente en las artes visuales, lo hemos visto también en la música. Ciertas formas de la música también influyen sobre las grandes creaciones de los grandes músicos, pues es el mismo caso que observamos también aquí en la obra de Máximo González, que está ahora presente ahí en el Museo de la Cancillería. Y cuéntanos, ¿cuál es la dirección exacta de este espacio? La dirección exacta es República del Salvador, Sí. entre Bolívar e Isabel la Católica, Sí. ahí donde está la Biblioteca Lerdo de Tejada, que también tiene unos murales muy interesantes del maestro Vladi. Sí. Ahí a un costado está el Museo de la Cancillería Sí. y está abierto de lunes a sábado, Sí. de 10 a 5 de la tarde, entrada gratuita. La entrada Juan. además gratuita. Así es. Y ahí nos podemos encontrar parte del acervo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no es Ahí así? está la Sí. gran colección de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Que vaya que es extensa. Es muy extensa, sí. Oye, José, entonces en esta exposición, pues tú recomiendas que uno vaya con el criterio amplio y con una visión, pues de acuerdo a poder encontrar nuevos significados en cosas que, pues son viejas y que tenían uno anterior para el cual ya no funcionan Claro. y ya no sirven. Y me parece que no es la única exposición que tenemos en este recinto cultural. Así ¿no? es, hay Sí. otras dos exposiciones Sí. más. Hay una exposición de la artista puertorriqueña Ginette Betancourt, que Sí. también nos habla sobre el problema del agua y de Sí. la que nos vamos a ocupar la próxima semana. Muy bien. Pero en particular esta Sí. yo creo que es una exposición que para los niños, los adolescentes, los jóvenes, Sí. empiecen a educarse en este tema del reciclaje, del Muy bien. volver a utilizar materiales que pensamos que son basura, pero que todavía tienen una utilidad, Juan. Es muy importante que Muy bien. desde pequeños en la Sí. escuela, las personas que trabajan en la educación, que lleven a los muchachos a ver este tipo de exposiciones, Sí. porque la verdad para ellos esto hace mucho sentido. Muy bien, entonces es una exposición que tú recomiendas, por ejemplo, este fin de semana para llevar allá a los niños Exactamente. y que tengan un acercamiento a las distintas expresiones artísticas, al arte contemporáneo, a una visión sobre esta exposición de un artista que extranjero, pero se ha afianzado y se ha arraigado en nuestro país y en nuestras tradiciones. ¿No es así? Así es. Hecho. Pues efectivamente Máximo González con esta exposición Reciclaje, Sí. creo que va a ser las delicias de todos los asistentes. Qué bueno, pues muchas gracias José Springer por esta recomendación, por este paseo y por este recorrido, por esta visita guiada, como siempre, pues enriquecedora y bueno, pues una gran recomendación para este fin de semana, ir con los niños a que aprecien el arte.